Recibimos al doctor Antulio Arael Silva Sarno con un fuerte aplauso, por favor. El doctor es médico especialista en nefrología, es miembro activo del Colegio Mexicano de Medicina Interna de México, filial Ciudad Victoria. También él pues labora aquí en esta institución, en el IMSS y de manera privada también. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos estamos reactivando en la cuestión de la academia. Y bueno, el plan ahorita es presentarles un tema que ha sido controversial a través de la existencia de la descripción del mismo, es la nefropatía asociada al medio de contraste. Em, Vamos a empezar. En sus inicios, la nefropatía por medio de contraste, o más bien, el medio de contraste fue utilizado con el fin de resaltar estructuras cuando empezaron a usarse las radiografías. Esto para mejorar obviamente el diagnóstico y la definición de las imágenes. Al principio se utilizaron el bismuto, el bario, el plomo, sobre todo en cadáveres o en modelos animales, pero resultaban ser sustancias que eran bastante tóxicas y obviamente no se podían aplicar en el humano o en situaciones clínicas. Y no fue hasta los años 20 que por azar, en un paciente que estaba recibiendo tratamiento con compuestos yodados, un paciente que tenía sífilis, eh, que se detecta por una radiografía de pelvis que el compuesto teñía los ureteros. Entonces, a partir de ahí se empieza a notar que estos compuestos pueden ser útiles para resaltar eh, ana- eh, cuestiones anatómicas en el paciente. 30 años después, a estos compuestos se les atribuye una toxicidad de tipo renal. Y a través de los años, perdón, a través de los años, este, este medio ha sufrido cambios y es de lo que vamos a platicar. La nefropatía asociada al medio de contraste tiene una definición algo arbitraria. Se define como aquellos pacientes que desarrollan una lesión renal aguda posterior a la exposición de medio de contraste. La definición tiene más de 12 años y ha sido o no ha sido más bien revisada. Y digo que es controvertida porque también ya cambió la definición de lesión renal aguda como tal. En la lesión renal aguda por medio de contraste se hablaba de un incremento de 0.5 miligramos por decilitro de creatinina, mientras que en la lesión renal aguda, en las definiciones nuevas, hablan del incremento de 0.3 en las primeras 48 horas o un incremento por el número de veces de la creatinina basal. Esto ha dado a que en cierta forma la nefropatía por medio de contraste o asociada a medio de contraste está en muchos casos sobrediagnosticada y exagerada en cuanto a sus efectos adversos. Aquí hay que hacer la aclaración que paciente que entra dentro de la definición de medio de contraste es aquel en el que tuvo estos criterios y aparte se excluyeron otras causas de lesión renal aguda. ¿Por qué era importante definirlo? Era importante definir a alguien con lesión renal aguda porque estadísticamente estos pacientes tienen mayor riesgo de muerte, tienen una mayor incidencia de eventos cardiovasculares en un mediano plazo y pasaban mucho más tiempo en hospital que los pacientes que no la padecían. Entonces, por eso era importante hacer la identificación de los pacientes expuestos o con el riesgo a desarrollar este tipo de problema. Esta diapositiva la puse porque es lo que dice la literatura hasta ahorita de manera general. La catalogan como la nefropatía número 3 dentro de las nefropatías adquiridas en hospital o lesiones renales agudas en hospital. Sin embargo, se reporta hasta un 25% de los pacientes con lesión renal aguda son atribuidas a la exposición a medio de contraste. Sin embargo, actualmente estos números están basados en artículos de 30 años o más. La literatura moderna considera que ahorita estamos hablando que por más es el 1.8% de todas las lesiones renales agudas que ocurren en el hospital. Y esto se debe a varios motivos que vamos a explicar durante la plática. Primero, de que ya no se usa el mismo medio de contraste que se utilizaba. Segundo, ya se hace una selección de los pacientes que van a ser expuestos al medio de contraste. Se tienen protocolos diferentes de aplicación del contraste y eso se cree que ha contribuido también a la menor expresión de este tipo de síndrome.
hay que hacer también mención de que la nefropatía por medio de contraste no es exclusiva, aunque sí está más descrita a medios yodados. También está descrita en otros medios de contraste, como por ejemplo el gadolinio, en el paciente que se somete a resonancia magnética y provoca un tipo de colagenopatía, que también es sujeto de controversia. Bueno, les platicaba hace un momento que ya no son mismos. Cuando se empieza a utilizar el medio de contraste para la obtención de imágenes, se empieza a utilizar medios que tienen una osmolaridad bastante alta y con los que están descritos la mayor parte de los efectos adversos. Tienen una osmolaridad mayor de 1500 miliosmoles por kilo y esto provocaba dolor, reacciones alérgicas y nefrotoxicidad. Era una cantidad de concentración en sangre mucho mayor a la que tenemos posteriormente con el desarrollo de contrastes de baja osmolaridad, que no es porque tengan una osmolaridad igual o menor a la del plasma, sino que es baja en relación a los previos. Y actualmente son los que más se utilizan, los de baja y los isoosmolares. Estos últimos dos no muestran una diferencia estadística en cuanto a la aparición de la nefropatía asociada a contraste. Entonces, esto ha provocado el que cambien los protocolos, el que se seleccionen los pacientes, el que sea diferente osmolaridad, el que se identifiquen desde antes por medio de cuestionarios, como vamos a ver más adelante, los pacientes de riesgo, ha provocado cambio en la terminología de la enfermedad o del síndrome. Anteriormente, cuando empieza a ser descrita, se llama nefropatía por contraste, es decir, el contraste es tóxico para el riñón. Pasa el tiempo y dicen, ¿sabes qué? El contraste, pues a lo mejor no es completamente tóxico ya que lo cambiamos. Entonces se empieza a llamar lesión renal aguda inducida por contraste. Y eso quería decir que era un estímulo más para el desarrollo de la lesión renal aguda, que no era exclusivamente el medio de contraste, sino que era un factor más para su desarrollo. Y actualmente se le conoce como lesión renal aguda asociada a contraste. ¿Por qué asociada a contraste? Porque finalmente una asociación no significa una causalidad. Es decir, pues está asociado, pero no puedo asegurarte que sea exclusivamente por esto la lesión renal aguda que presenta el paciente. Entonces, lo que se ha hecho o se ha diseñado es buscar a aquellos pacientes que se benefician de un diagnóstico temprano de una lesión renal o de un riesgo a lesión renal por contraste. Entonces, la mayoría de los centros que utilizan o que hacen medios contrastados, previo a la intervención, van a hacer algún tipo de cuestionario o algún tipo de protocolo por laboratorio para el paciente para identificar a aquellos que se van a beneficiar de alguna medida preventiva o que corren un riesgo mayor a la exposición de la solución. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo descritos principalmente? El más importante va a ser la enfermedad renal crónica preexistente. Dentro de la enfermedad renal crónica preexistente, anteriormente se comentaba que en sujetos que tenían una creatinina de 1.3 o mayor eran los principales involucrados en estas posibilidades. Actualmente se reconoce la creatinina de 1.8 o los de alto riesgo, los que tienen una depuración de creatinina menor a 45 mililitros minuto y que están en una situación estable, ¿verdad? El segundo factor de riesgo más importante va a ser la diabetes mellitus. Aquí están atribuidos varias situaciones. Uno es que ya tienen una alteración vascular preexistente, eso es lo más descrito, y aparte que se les reconoce como hipersensibles a los efectos de la adenosina estimulada por el medio de contraste, que son mayor efecto vasoconstrictor y por lo tanto mayor hipoxia, como vamos a hablar más de ratito en la fisiopatología. Pacientes deshidratados provocan una mayor concentración de la solución y mayor posibilidades de medio de contraste. La insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo en pacientes que estaban descompensados, es un estudio o son estudios que no se recomiendan hacer en pacientes que están bajo un colapso circulatorio porque se incrementa todavía más el riesgo. Dentro de la edad avanzada, en la mayoría de los artículos se hace mención a mayores de 75, 80 años como factor de riesgo para el desarrollo de la nefropatía. La cantidad del medio de contraste y esta cantidad generalmente en la clínica la hablamos en cuanto a volumen y es en cierta forma un error, sobre todo si no se maneja siempre la misma cantidad de miligramos por mililitro de volumen, es decir, la misma presentación del medio de contraste. Entonces, lo ideal siempre sería saber cuántos miligramos de medio de contraste se metieron más que el volumen como tal. La vía
la vía de uso está asociada principalmente la arterial con un mayor riesgo, aunque no hay unas bases científicas completamente comprobadas que sea esto el factor. ¿Por qué? Porque se dice que la vía arterial pudiera provocar desprendimiento de émbolos ateromatosos y que estas pudieran ser el mecanismo fisiopatológico por el que ocurre la lesión renal. Dicen, bueno, pero se debieron de haber dado cuenta por biopsia. Pues lo que pasa es que no es una patología por la que usualmente se pide una biopsia renal, entonces no tenemos realmente documentado por biopsia el tipo de patrón de daño por una nefropatía por medio de contraste. Finalmente, hay uso de fármacos que se prefiere evitar previo al uso de un medio de contraste porque tienen mayor riesgo de provocar una hipoperfusión renal por sus cambios hemodinámicos. Principalmente son los inhibidores de la enzima convertidora, los antagonistas de los receptores de angiotensina, los antiinflamatorios no esteroideos, los diuréticos por la concentración del medio de contraste y la metformina por su riesgo a provocar acidosis metabólica. Un poquito de la fisiopatología a la que se atribuye el daño renal. Digo a la que se atribuye porque son teorías, no están totalmente comprobadas. Es lo que cada grupo ha ido encontrando y ha sumado como asociación al medio de contraste. Entonces, el primer efecto posterior a la aplicación del medio de contraste se dice que es una vasodilatación de las arterias, seguido de una vasoconstricción sostenida. ¿Por qué está provocado? Porque aparentemente hay una disminución de la síntesis de prostaglandinas, así como de óxido nítrico y una hiperactividad de la adenosina, de la endotelina, que provoca vasoconstricción, y a nivel medular, que son áreas habitualmente hipoperfundidas, empieza a haber isquemia, empieza a haber generación de radicales de oxígeno o de iones superóxido, y estos son tóxicos directamente a nivel tubular y a nivel del endotelio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay alteraciones en el flujo sanguíneo renal. En el flujo sanguíneo renal, si se acuerdan, en las arterias postglomerulares, que son los vasos rectos, realmente manejan una cantidad de oxígeno muy baja. Y cuando aparte de esa cantidad de oxígeno muy baja, encuentras que se concentró este medio de contraste, se habla de una toxicidad directa sobre los vasos rectos y de un riesgo a provocar trombosis. Esto es secundario a la osmolaridad. Aquí está, como comentábamos también, dentro de los efectos hemodinámicos, el aumento del eje renina-angiotensina-aldosterona, aumento de endotelinas, disminución de los vasodilatadores, y esto finalmente provoca una hipoperfusión y generación de radicales libres. Por la hipoperfusión y por los radicales hay daño en lo que son las bombas de los túbulos renales. Estos túbulos, como si ustedes se acuerdan, tienen bombas tanto a nivel de la luz como a nivel vasolateral y se encargan del movimiento de solutos de un lado a otro desde la luz del túbulo hasta el intersticio medular. Entonces, ¿qué pasa? Se dañan la polaridad de estas bombas, disminuye la reabsorción de sodio, por eso es un hallazgo común que el sodio urinario en pacientes con nefropatía por contraste pueda estar puede estar alto porque no se reabsorbe. Entonces, hay una pérdida de la polaridad, después hay pérdida de las uniones de anclaje y estas células se precipitan hacia la luz del túbulo, sufren apoptosis y necrosis y provocan una obstrucción tubular. Este es en un caso extremo porque la gran mayoría de las lesiones renales agudas por nefropatía de contraste o asociada a contraste, no progresan a la anuria. Sin embargo, cuando lo hacen, este es el mecanismo propuesto. Bueno, esta es otra diapositiva en donde comentaba sobre los mecanismos de generación de iones superóxido o de radicales libres que van a ser finalmente tóxicos y provocar el desprendimiento de las células epiteliales tubulares. En pacientes con diabetes está descrito una serie de mecanismos que no voy a hablar de cada uno, no se asusten, pero que hablan o se resumen principalmente en una hiperactividad de las sustancias vasoconstrictoras con pérdida de las sustancias que vasodilatan. ¿Qué provocan? Pues provocan finalmente hipoxia tisular, generación de radicales y daño renal. Desde que está descrito el problema, desde los 50, como les comentaba hace un momento, y se crearon guías a través del tiempo de cómo manejar la nefropatía por contraste, siempre ha habido escepticismo en cuanto a la toxicidad por el medio de contraste.
Y el escepticismo ha crecido porque ha habido más estudios que comparan, por ejemplo, pacientes que estuvieron en hospital y que necesitaron de la aplicación de medio de contraste contra pacientes que estuvieron en hospital y que nunca necesitaron de contraste. Y a manera retrospectiva, de repente encuentran que los que nunca necesitaron contraste tenían mayor incidencia de lesión renal aguda que los que sí la requirieron. Entonces eso empieza a sembrar dudas de si el contraste realmente es tóxico o no es tóxico. Estos estudios no son, entre comillas, nuevos. A partir de la descripción de las guías, ya tenían 10 años para atrás haciéndose. Y finalmente no logran tampoco probar. ¿Por qué? Porque el estudio ideal para probar que efectivamente no sea nefrotóxico tendría que ser seleccionando pacientes a manera prospectiva. Se considera actualmente que pues sería un dilema ético el decir, oye, ¿qué paciente sí le voy a dar contraste y que no en base a nada más a un protocolo que yo quiero hacer? Entonces es difícil. Y mucho de esto que es cuestionado también está analizado a través de modelos que le genera cierto sesgo a la revisión de los casos. Este mismo artículo hace mención de que durante la estancia en hospital del paciente, por los movimientos de agua, por el uso de medicamentos, etcétera, tienden a tener pues ciertas variaciones de obtención en la creatinina, que es a lo que se refiere en estas líneas. Sin embargo, viene el evento agudo que detona o que amerita de la necesidad del contraste, cualquiera que sea, y el estudio comenta, dice, bueno, eso que detonó la realización del estudio, a lo mejor fue lo que provocó la lesión renal, es decir, las comorbilidades fueron los que te provocaron la lesión renal finalmente. Y lo más común que hablan es pues bajo gasto cardíaco, hipotensión, anemia, sepsis, el uso de nefrotóxicos, etcétera, ¿no? Entonces es un cuestionamiento que todavía sigue y sobre el cual no hay una conclusión total o absoluta, pero sí hay una asociación. Entonces finalmente siguen siendo sujetos de riesgo, sujetos que tienes que identificar y que tienes que planear cómo disminuir el riesgo a que esto se presente. Entonces, las manifestaciones clínicas son las mismas de cualquier paciente con lesión renal. Habitualmente es una lesión renal no oligúrica, es decir, muchos de ellos no van a requerir de terapia de reemplazo renal, van a presentar nada más ligeras elevaciones de creatinina y suelen, la mayoría de las veces, autolimitarse. Algunos de ellos progresarán a la anuria y necesitarán de terapia de reemplazo renal. No es el diurético la vía de elección para el tratamiento de los pacientes. Incluso hay protocolos en donde se usaron diuréticos con manitol y furosemida y notaron que provocaban mayor nefrotoxicidad que en los que no se utilizaban. Entonces es una práctica habitualmente ya abandonada. Y en aquellos que desarrollan como tal una lesión renal de tipo oligúrica son pacientes que se van a beneficiar de una terapia de reemplazo. Dentro de las medidas preventivas vamos a tener dos tipos, las que son de tipo no farmacológicos y de las que son farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas siempre va a ser identificar al paciente. ¿Por medio de qué? De una historia clínica, buscar los antecedentes que ya comentamos de los que son pacientes factores de riesgo, si tiene diabetes, si no tiene diabetes, cardiopatía isquémica, si está compensado o no, etcétera, ¿no? Entonces la identificación del paciente es importante. Siempre que se pueda hay que buscar estudios alternos. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda hacer un estudio en un paciente que tenga necesidad de hacerlo y que tengas un, entre comillas, riesgo a nefropatía por contraste. Aquí siempre se va a evaluar el riesgo-beneficio. Si de verdad al paciente le vamos a beneficiar, es decir, le vamos a hacer una intervención que va a cambiar su pronóstico, ya sea de vida o de función, pues entonces hay que correr el riesgo de la nefropatía por el contraste. Hay que evitar siempre las cantidades altas y pues prácticamente ya actual se usan nada más medios bajos en osmolaridad o isosmolares, que prácticamente no se usan los otros. ¿Cómo medimos el riesgo? Bueno, esta es una gráfica que me encontré en alguno de los artículos de lo que solemos preguntarles, ¿no? Que era lo que les comentaba. A ver, ¿te conoces con enfermedad renal crónica preexistente, sí o no? Si no se conoce, está justificado pedirle un estudio de una química sanguínea.
Hay estudios también que valoran el pedirle nada más una proteína en orina y tomar el dipstick como un marcador. A ver, ¿tiene proteinuria? Bueno, a lo mejor sí tiene lesión renal aguda y se maneja como paciente de alto riesgo. Y si no la tiene, bueno, se puede correr el estudio de manera habitual. Si es paciente monorreno o ha tenido algún tipo de cirugía, si es diabético, por lo que ya comentamos, y si es un diabético que está en ese momento recibiendo, por ejemplo, metformina y que se pueda suspender para el estudio, así como si es un paciente que está en ese momento manejando cifras adecuadas. Obviamente que la cuestión cardiovascular va a ser importante porque todo lo que comprometa el flujo sanguíneo renal va a incrementar una lesión renal o el riesgo de una lesión renal. El hecho de si tienen gotas, si tienen mieloma múltiple, por la cantidad de proteínas circulantes, corren mayor riesgo. Otro dato importante es la frecuencia con la que se piden los estudios. Si el paciente ya se hizo algún estudio previamente, lo recomendado es en aquellos que son de bajo riesgo es no repetir un estudio contrastado en las primeras 48 horas. Y en aquellos que tienen alguna enfermedad renal crónica preexistente, pues aventarlo a 72 horas después, pero no en las primeras 72 horas repetir el estudio. Dentro de las medidas preventivas, en aquellos pacientes, se van a aplicar en aquellos pacientes que se consideran con riesgo alto de desarrollo de lesión renal aguda. Y esos pacientes, el consenso más importante, sin tener un grado de evidencia tipo A, es la hidratación. En estos pacientes, la hidratación, prefiriendo la solución salina o las soluciones a base de bicarbonato, está indicado entre 1 y 3 horas antes del estudio. Aquí dice 3 a 12 horas, pero se puede empezar entre 1 y 3 horas antes del estudio. Y la velocidad de administración recomendada es de 1.5 mililitros por kilo por hora. Y se sugiere continuarla hasta 12 horas después. La hidratación juega un rol teórico de supresión de un eje neurohumoral. ¿Por qué? Porque al hidratar al paciente, estás suprimiendo la secreción de vasopresina, estás también inhibiendo el eje renina-angiotensina-aldosterona, y eso te disminuye, estás diluyendo el medio de contraste, y eso te disminuye la exposición a hipoxia a nivel medular, así como te disminuye el riesgo de toxicidad. La N-acetilcisteína está descrita en el 50% de los casos a favor y en el 50% de los casos en contra. Quiere decir que no tiene una evidencia concluyente de que no sea útil para prevenir. Sin embargo, en un grado de evidencia baja, el consenso es, si tu paciente tiene alto riesgo de desarrollo, úsala. ¿Por qué? Porque no te va a hacer daño, porque es económica y porque en un descuido ya está funciona. ¿Cuál es el mecanismo atribuido? Pues el mecanismo atribuido es la disminución de generación de radicales libres en el uso de la N-acetilcisteína. En el caso de las estatinas, su uso se recomienda porque teóricamente aumenta la producción de óxido nítrico. Es decir, me va a ayudar a las sustancias vasodilatadoras y a que no se dé una vasoperfusión, una hipoperfusión tan importante a nivel medular. Y recientemente se ha descrito el uso de calcio antagonistas, porque fisiopatológicamente la vasoconstricción se da por la entrada de calcio a nivel arterial. Entonces, en teoría, quitar un YECA o un ARA previo al estudio de una nefropatía por contraste y el inicio de calcio antagonistas me puede mejorar la circulación a nivel de la circulación renal. Dentro de las medidas preventivas, ha habido estudios en pacientes con alto riesgo en los que someten al paciente con falla renal a hemodiálisis, tanto antes, o más bien antes de los tratamientos. Hasta la fecha, no ha sido de ningún beneficio y sí incrementa comorbilidades, porque implica la colocación de un acceso vascular, el riesgo de sangrado, el riesgo de infección en un paciente que previamente pues, no tenía nada ajeno a su cuerpo y ahora cuenta con un catéter, ¿no? Entonces, no se ha visto que sea útil meter un paciente de hemodiálisis antes, ni tampoco así se ha visto que sea útil, a pesar de que tiene una alta eliminación del contraste, no es útil meterlos después. Es decir, el paciente va a tener sus indicaciones habituales de hemodiálisis, si está anúrico, si me hizo acidosis, si trae sobrecarga hídrica, si tengo hipercalemia, pero no nada más si tengo la sospecha de que me va a hacer lesión renal aguda. ¿Sí? Entonces, no se ha demostrado de forma absoluta que disminuya la incidencia de la nefropatía.
Y no sé si tengan alguna duda o pregunta. Bueno, agradecemos la atención, doctor Arturo, escrito de esta unidad, con un tema, pues bien importante, que a veces nos dan muchas dudas al momento de enviar pacientes a estudios de contraste, y que pues tenemos algunas vertientes de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Le damos un fuerte aplauso y pues le entregamos el reconocimiento por su valiosa participación en este. Gracias. Doctor. Antes de que se me pase, voy a hacer un comentario. No, en pacientes ambulatorios no está justificado el suspender un estudio en un paciente estable, por medio de contraste, por el riesgo de nefropatía por medio de contraste. El riesgo en pacientes ambulatorios es sumamente bajo, se usan concentraciones muy bajas de líquido, y si el beneficio es mayor, no está justificado el suspenderlo. Estaba pasando ese punto. Buenos días. Muy buena presentación. Muchas felicidades, doctor. Gracias. Referente a los pacientes ya renales que ya tienen tratamiento sustitutivo a través de hemodiálisis o diálisis peritoneal, es muy común que cuando se solicita un estudio contrastado, el área de rayos X lo contraindica en forma casi que absoluta. En ese sentido, ¿pudiera ser alguna alternativa del tratamiento, darle una hemodiálisis, una hemo extra, o cómo se manejaría en ese sentido el paciente? Pasa bastante frecuente, ¿no? De que el paciente que está en una terapia, diálisis o hemodiálisis, no, pues ya olvídate, nunca vas a usar contraste, ¿no? Porque tiene la creatinina alta. Pero si ustedes se fijan, no entra en la definición de nefropatía de medio de contraste, porque la definición es un aumento de la creatinina en relación a lo basal o una disminución de la tasa de filtrado. Estos pacientes que ya están en una terapia de reemplazo ya tienen menos de 15 mililitros minuto, el 100%, porque por eso están en hemo, ¿no? Entonces, el riesgo a que te hagan lesión renal no existe porque él tiene periodicidad con sus terapias. El riesgo atribuido va a ser a las alergias o a las reacciones anafilácticas que puedas tener por la exposición al medio, que no es mayor en un paciente que esté en terapias de reemplazo al de la población en general. Es decir, se puede hacer el estudio y puede continuar en sus sesiones habituales. No es necesario. No es necesario ni adelantar ni programarla de manera temprana, porque no vas a tener esas posibilidades de lesionarte en forma aguda.